Hola iglesia, muy buenos días. Espero que se encuentran muy bien. Gracias por reunirse con nosotros este viernes para hablar de la palabra del Señor y lo que Él tiene preparado para nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Segundo de Crónicas. Yo no sé de ti, pero siempre cuando seguimos la lectura bíblica, el Señor nos habla, nos muestra cosas. Yo no sé cuántas veces has leído la Biblia, pero siempre está hablando a nosotros, enseñándonos y mostrándonos nuevas cosas. Y esta vez por mí, personalmente pasando por Segundo de Crónicas, ha sido muy especial. Porque habla tanto del corazón de los hombres, de los reyes. Cuando habla de si ellos eran buenos o ellos eran malos, no habla de exactamente lo que hicieron, pero habla de que si sus corazones estaban dedicados al Señor o no. Y hoy vamos a hablar sobre el segundo de Crónicas, versículo 35. Y eso es un tiempo en la vida del rey Josías. Y habla de una celebración de la Pascua. Y hoy vamos a estar hablando y vamos a estar mirando algo que hemos titulado Preparados para servir. Que cuando hablamos de servir, hoy estamos hablando sobre el corazón. Sobre cómo está nuestro corazón y cómo prepararnos para poder servir al Señor y a los demás. Y es uno de los tiempos cuando lo leímos y ahorita vamos a mirar. Pero habla de que eso es una de las celebraciones más especiales en la historia de la nación. Los tiempos de donde encontramos esta historia eran tiempos muy difíciles. Israel, la nación, el norte, ya había sido llevado al cautiverio con Asiria y Judá estaba peleando, estaba dentro de algunos imperios muy grandes que estaba peleando por tener el control y Judá estaba directamente ahí, en la mitad de ellos. Estaba siendo llevados para uno y después por el otro. Más adelante vemos de que algunos de los reyes físicamente tomaron la decisión equivocada, al lado equivocado y pagaron el precio. Pero eso fue el resultado de algo más allá, más espiritual, que era el Señor como castigando a la nación por no ser fiel a Él. Pero el rey Josías era el último rey bueno que esa nación tenía. Cuando lo encontramos, él no tenía buenos ejemplos en su vida. Su abuelo era el rey que reinó por más tiempo de casi todos de los reyes, reinó por 55 años, el rey Manasés. Pero era uno de los reyes más malvados de la historia. Dice de él, de su abuelo, de que él llevó a la nación de pecar más de las naciones que Dios había quitado de la tierra antes de que Israel entraron con Josué y para conquistar la tierra. Gracias a Dios, al fin de su vida se humilló, se arrepintió, pero su hijo, el papá de Josías, siguió un mal ejemplo y tenía un corazón muy equivocado con el Señor. Entonces, él no tenía un buen ejemplo. Él comenzó a reinar cuando era un niño. Pero es algo tremendo porque él tomó la decisión. No vemos la influencia en su vida. Pero él tomó la decisión de servir a Jehová y solo a Él. Y él comenzó de quitar los altares, los ídolos de la tierra, los dioses paganos. Y que la nación iba a servir solo al Señor. Y vemos que él comenzó de reorganizar el templo que su abuelo, su papá lo habían dejado ahí de estar cayendo. Él comenzó de reconstruir y de repararlo. Y ahí ellos encontraron una copia de la ley. Y cuando comenzaron a leer la ley por el rey Josías, que él fue convencido en su corazón, se humilló delante del Señor. Y el Señor que tomó la decisión de esperar porque vio al rey y su corazón. Era algo tremendo. Y inmediatamente después es cuando encontramos esta historia, la celebración de la Pascua.
Y es muy tremendo porque uno de los imperios que estaba jalando a Judá era Egipto. Y cuando recuerdo, la celebración de la Pascua era la salvación de Dios, de salvar a la nación de Israel y sacarlos de Egipto. Entonces era algo especial para ellos. Y algo muy importante, cuando estamos hablando de estar preparados para servir, vamos a comenzar de ver de que ellos no hicieron esa celebración porque tenía que hacerlo, pero era algo del corazón. La decisión comenzó en el corazón del rey y después eso influenció a los líderes y eso influenció al pueblo y que ellos lo hicieron del corazón. Eso es muy importante porque es de servir al Señor, comienza de servir en el corazón. Pero vamos a meternos los primeros 2 versículos. Léalo ahí. Dice, Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día 14 del mes primero celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. Vamos a parar ahí un momentico, pero ¿qué vemos ahí? Vemos que había personas delegados de servir. Tenían responsabilidades. Cuando estamos hablando de servir, el servicio al Señor, el ministerio, las palabras que queremos usar, comienza de recibir una responsabilidad. No es como una carga que tenemos que asumir, pero sí es una responsabilidad que tenemos, que hemos recibido. Que no es algo que no seamos gente que huimos de la responsabilidad. También dice que él, Josías, los animó a dedicarse al servicio del Señor. También a veces necesitamos ser animados y también necesitamos animar a los demás. Entonces hoy estamos haciendo los dos. Estamos siendo animados por la palabra del Señor. Y yo quiero animarles de que tú tienes algo especial para dar, que el Señor ha puesto en tu vida y que tú tienes para servir a Él y a los demás. Y quiero animarles de ponerlo en práctica. Prepara su corazón primero y después no uses de la responsabilidad, pero seas animado de servir a Él. Necesitamos ser animados. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas de que estaban consagrados al Señor, les dijo, pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre sus hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario, conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familias del pueblo corresponde un grupo de levitas. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Mira, aquí vemos algunas cosas del orden que Josías estaba dando. Primero, las levitas y los sacerdotes tenían una función en la obra. Tenían una función que era necesario para servir. Y eso significa que ellos sabían lo que tenía que hacer. Tú necesitas reconocer en el Señor los talentos, los dones que Él te ha dado. Porque eso te va a ayudar de ponerlo en práctico. Para que podamos ponerlo en práctico a servir. Reconocer los dones, los talentos que Dios te ha dado. También habla de sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Necesitamos reconocer que estamos sirviendo a Dios primero. Y después estamos sirviendo a los demás. Si estamos haciendo el servicio por cualquier otra razón, estamos en el lugar equivocado. Porque se trata de esto. Primero, al Señor. Y segundo, es para amar a su pueblo. Para servir a los demás. No es para recibir
gloria ni alabanzas de las personas. No, estamos ahí para servirles, para ayudarles. También ellos estaban organizados, que dice, cada levita tenía una familia para servir y estaba hablando de la organización. Necesitamos planear, necesitamos pensar estratégicamente del servicio que estamos haciendo. Pues no es de solo esperamos y que alguien nos dice que vamos a hacer. No, pero que también tenemos mucho para dar y para venir y hablar, para compartir. Yo digo por mi parte, por Sara y yo ser los pastores de jóvenes, algo que me anima mucho es cuando uno de los líderes me acerca y dice, Michael, creo que podemos mejorar esto. ¿Cómo te parece? Porque muchas veces esas son buenas ideas que yo no he pensado en esto. Pero los líderes guiados por el Señor tienen muy buenas ideas y traen la organización y todo eso nos ayuda de mejorar las cosas, de poder servir al Señor y a los demás de una manera mejor. Entonces necesitamos la organización. También vemos la autoridad, que ellos tienen la autoridad de poder hacerlo, la autoridad dada por el Rey, dado por el Señor. Tú tienes un llamado del Señor en su vida. Y cuando estás sirviendo, cuando en la iglesia o afuera, lo que estamos hablando es la importancia de servir al Señor y a los demás. Pero si estás sirviendo a su familia, en el amor del Señor, a los vecinos, en la iglesia, en un ministerio, digamos, de los anfitriones, tienes un llamado del Señor y eso te da una autoridad de poder servir, de tener la autoridad y la responsabilidad de servir. También habla de la celebración y eso nos hace recordar el gozo de servir al Señor. Sí, a veces el ministerio es difícil, no siempre es lo más fácil, digamos la verdad. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Él, fijamos nuestros ojos en Él, siempre hay un gozo de estar sirviéndole. Siempre hay un gozo de poder servir a los demás. Y recuerdas, todo eso comienza en el corazón. No lo hacemos por condenación. No lo hacemos porque alguien, el pastor, un líder me ha dicho que yo tengo que hacerlo. No, es de las buenas ganas del corazón de servir al Señor. También ya saltamos al versículo 11 a 12 para mirar otra cosa. Dice, al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas desollaban los animales. Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los bueyes. Vemos cada persona haciendo su parte y vemos que todos estaban involucrados en el servicio. No era solo el rey diciendo a todos, hay que hacer esto y esto y esto y esto. No era solo los sacerdotes que en ese tiempo tenían el ministerio al Señor haciendo todo. Ni tampoco eran las levitas quienes estaban ayudando a servir. No, dice ahí, todas las familias de la nación estaban haciendo su parte. Todos estamos involucrados en el ministerio. Y vemos la organización. Cada persona sabía su rol. Desde luego prepararon la Pascua para ellos mismos, hablando de las levitas, y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes, porque ellos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la gracia. Los cantores descendientes de Asaf ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que habían dispuesto David, Asaf, Heman y Jedutun, dividiente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Vemos ahí las levitas ayudando y sirviendo a los sacerdotes y las otras levitas que tenían puestos que tenían responsabilidades, dice los cantores,
los hombres cuidando las puertas, que ellos los servían para que ellos no tenían que dejar a su servicio que estaban haciendo. Vemos que no es que hay uno más importante que el otro. Vemos a todos ayudando y apoyando al otro. A veces podemos estar pensando, no, yo tengo mi responsabilidad y yo voy a hacerlo y no voy a salir de esto. Pues eso es una mentalidad muy equivocada. Sí tenemos responsabilidades, como dice ahí, necesitamos ser responsables y hacerlo bien. Eso es verdad y hay que hacer eso primero. Pero después, no es que yo tengo mi puesto y ya, no, es que todos ayudamos al otro para que todos puedan salir bien en el servicio. Ustedes lo pueden ver los domingos o los sábados en el culto. Tenemos muchas personas ahí sirviendo en la iglesia. Hay algunos que son más vistos, como el grupo de alabanza, el pastor, la persona quien preside. Y hay otros que uno no se ve hasta que las cosas van mal, digamos de las personas de las audiovisuales. Pero cada persona tiene su parte ahí y cada persona es tan importante para que todo fluye y salga bien. Y si es el culto de domingo, si es el culto de sábado, si es la célula, si es algo fuera de la iglesia, un ministerio fuera de la iglesia, pues cada persona tiene algo para dar. Y necesitamos tener esta actitud de que no es que yo estoy encima ni bajo de otras personas, pero cada uno estamos sirviendo, llegando a la meta de glorificar al Señor y que la gente recibe el bien también, porque estamos sirviendo a Dios y a los demás. Y mira lo que pasa, versículo 18, habla de la gran celebración. Mira lo que dice. Desde la época de la profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Pues eso fue la Pascua, la mejor celebración en cientos de años. Pues eso fue una celebración de un milenio, podemos decir. Era algo que cientos de años no había celebrado una celebración así de esta Pascua. ¿Y cuál era el enfoque? El enfoque estaba en el Señor y el pueblo del Señor recibió las bendiciones. Y ahí las personas sirviendo también recibieron una bendición. Y así es servir en el reino del Señor, en la iglesia, fuera de la iglesia. El Señor recibe la gloria, la gente recibe el bien y nosotros recibimos como el gozo de poder servir al Señor, de poder servir a los demás y poder ser usados del Señor. Pues es algo tan especial. Y vemos ahí la organización. Ahí hemos visto muchas cosas. Pero estamos hablando de ser preparados para servir, porque se trata de prepararnos. Y comienza de preparar nuestros corazones para servir al Señor. Quiero animarles. Si estás ahí como dudando de servir o no en la iglesia, fuera de la iglesia, en la célula, pues toma la decisión de hacerlo. Preparas tu corazón. Oras al Señor. Fijas los ojos en el Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos algo para dar. Y tenemos un llamado para servir el reino del Señor. Para servir a Dios primero y después a los demás. Vamos a orar. Señor, te pido por cada persona escuchando esto, que podemos estar listos y preparados para servirte y para servir a tu pueblo. Ayúdanos para que, pedimos que tu nombre sea glorificado y pedimos que la gente reciba bien, Señor. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero dejarles con esta meta de prepárense
para servir. Yo no sé dónde está en lo que hemos hablado, pero cada uno de nosotros podemos ir creciendo en todas esas áreas. Gracias por estar aquí. Es como siempre, queremos estar en contacto con ustedes. Nos vemos mañana en el culto de jóvenes aquí. Nos vemos en domingo en el culto familiar. Y ponemos en práctica la palabra del Señor el día de hoy. Dios les bendiga.